La carencia de reformas oportunas durante décadas y la política de la dictadura trituraron la subcultura escolar, dentro de cuyo microclima había sido posible la educación de los argentinos durante casi 100 años. Los colegios no ofrecían ya nada que valoraran los chicos o los profesores. La situación educativa era, en 1983, mucho más caótica de lo que parecía. Raúl Alfonsín nombró ministro de Educación a quien ejercía ese cargo con Arturo Illia. Poco después de asumir la presidencia de la Nación, Alfonsín convocó al conjunto de fuerzas políticas y sociales para que debatieran el tema de la educación nacional. Elevó al Congreso un proyecto de ley por el cual se conmemoraría el centenario de la Ley 1420 con un Congreso Pedagógico Nacional. La convocatoria contó con el apoyo de los partidos políticos y de las principales instituciones democráticas, de los gremios docentes y estudiantiles y de las iglesias. Probablemente el acierto haya sido concebir el Congreso como un proceso que puso a toda la sociedad en situación de discutir qué educación quería para sus hijos. La política educativa del gobierno de Raúl Alfonsín desplegó el progresismo sobre las fuerzas retrógradas y las intenciones modernizantes y participativas sobre el autoritarismo. Impulsado por la ola democrática que recorría la sociedad, fue el gobierno radical quien terminó con el control policial a estudiantes y a docentes, y con las restricciones al ingreso de la enseñanza media y a las universidades. El gobierno radical respetó el derecho de huelga de los docentes, restableció la autonomía universitaria, el gobierno de los claustros y la libertad de cátedra, y reinstaló el sistema de concursos. A fines de 1980 se habían venido abajo las razones para impedir el avance de la democratización del gobierno escolar, y se experimentaron alternativas innovadoras en algunas provincias. La más importante fue la de los consejos de gobierno escolar, constituidos por docentes, padres, alumnos y cooperadoras, elegidos por votación directa de sus pares. La Ley 4182/88 de la provincia de Buenos Aires instaló consejos de escuela durante la gobernación del justicialista Antonio Cañero. Llegaron a funcionar 1.800 consejos, que fueron profundamente movilizadores de capacidades y propuestas, al mismo tiempo que espacios de fuerte lucha política. Lamentablemente, el proceso quedó trucado por la administración del gobernador Duhalde. En todo el país, entre 1983 y 1987, se duplicó el número de estudiantes universitarios. Creció un 27% el alumnado de la enseñanza media y un 14% el de la educación primaria, a un ritmo anual mucho más alto que el registrado durante la dictadura. A partir de la apertura del ingreso a las universidades, la tasa de crecimiento de la educación terciaria pública y privada decreció de 43,90 en 1982 a 15,54 en 1986. Quedaron sin concretarse o interrumpidos programas importantes. A esos programas de nivel nacional se deben sumar otros municipales y provinciales. Entre los factores que confluyeron, haciendo difícil la instauración de una reforma profunda, hay que destacar, en primer lugar, que formaron parte del gobierno sectores radicales modernos y democráticos junto con otros más conservadores. Estos últimos dificultaron que el gobierno tuviera una política decididamente transformadora del sistema educativo nacional. En segundo lugar, el gobierno de Alfonsín no comprendió la necesidad estratégica de solucionar la situación salarial de los docentes que había entrado en un proceso de deterioro. Los educadores llegaron a su mayor grado de organización gremial y, encabezados por el sindicato mayoritario, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, enfrentaron al gobierno con un movimiento que tuvo un enorme consenso y culminó con la Marcha Blanca en 1988. En 1989, la crisis afectaba a todos los ámbitos de la vida nacional. Ese año, educar era una meta que parecía difícil de alcanzar. Comenzar aquel año estaba candente el problema salarial docente, pero el gremio decidió iniciar el ciclo lectivo. El gobierno comenzaba, aunque entre gallos y medianoche,
a reformar tibiamente la enseñanza media. Los docentes reclamaron su participación en esa reforma para discutir cuestiones pedagógicas y laborales que los afectaban. Los empresarios privados de educación se opusieron tenazmente a la reforma. La deuda se convirtió en el determinante fundamental de la economía latinoamericana. Esa situación afectó las posibilidades de grandes sectores de invertir en la educación de sus hijos. La hiperinflación fue la gota que faltaba para producir la fractura del sistema escolar. Muchas familias del Gran Buenos Aires, de Rosario y de todo el país no pudieron seguir mandando a sus hijos a estudiar. Muchos chicos llegaban a la escuela con hambre. A los docentes no les alcanzaba el sueldo para pagar los viáticos hasta su trabajo. En consonancia con lo que ocurría en la sociedad, el sistema escolar argentino se rompió. Menemismo y educación. La política educativa de los gobiernos de Carlos Saúl Menem viabilizó la constitución en la Argentina de una nueva corriente tecnocrática. Además, su política educativa se constituyó en un espacio de fluido cumplimiento de las directivas del Banco Mundial que propugnaban la descentralización de los sistemas educativos escolares, su paulatina transferencia al sector privado, entre otras cosas. La educación comenzaba a considerarse como un elemento del mercado que debía ser regulado por la ley de la oferta y la demanda. Las élites económicas argentinas estaban poco predispuestas a financiar la educación pública pagando sus impuestos. El equipo ministerial y los expertos del Banco Mundial decidieron aplicar en la Argentina la reforma española. Esta trataba de modificar la estructura del sistema desde una posición tecnocrática, en memoria de la reforma conservadora de 1912. Las medidas tomadas por el menemismo fueron leyes que obtuvieron los votos positivos necesarios de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. La continuación de la transferencia de los establecimientos educativos nacionales a las provincias, la Ley Federal de Educación, la Reforma Constitucional de 1994 y la Ley de Educación Superior fueron debatidas y gestionadas siguiendo todos los procedimientos legales de tratamiento parlamentario. Durante el gobierno del Partido Justicialista, encabezado por Menem, se dictaron leyes educativas fundamentales que debieron haber sido producto inmediato de un congreso pedagógico, instalando en la sociedad un sistema de defensa que hubiera sido estratégico para enfrentar las políticas destructivas del sistema escolar que sobrevendrían. Desde la caída de la dictadura, el Sistema Nacional de Educación, público y privado, se había deteriorado fuertemente y no alcanzaba a cubrir la población que tenía derechos constitucionales que la habilitaban para recibirla. Se cerraban escuelas y a la ineficiencia del propio sistema se sumaba la miseria. El analfabetismo era ya un problema serio, escasamente atendido y admitido por las políticas oficiales. La educación argentina cargaba con el déficit de casi todos los sistemas de educación y con los propios problemas aumentados por la carencia de una formación y perfeccionamiento adecuados de los docentes, la insuficiencia de fondos y los continuos cambios programáticos y organizativos. La atención materno-infantil y del nivel inicial siguió siendo sumamente deficiente, dispersa, con personal poco capacitado y mal remunerado. A mediados de la década de 1990, la escuela se había convertido en comedor, centro asistencial y única institución que contenía a niños y adolescentes cada vez más abandonados por su golpeada comunidad. En las escuelas primarias y secundarias se veía fuertemente deteriorada su función pedagógica. El sistema estaba estallando hacia adentro. Miles de chicos se matriculaban, pero fracasaban en el aprendizaje, aunque seguían concurriendo a la escuela porque era el único espacio social donde podían permanecer y recibir alguna atención a sus necesidades básicas. Sin embargo, los equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación seguían concentrados en la imposición de la nueva estructura.